Bien, en este ejercicio, el del juego del Michi, tal como se hizo en clase, eh, el razonamiento básicamente va a consistir en ejecutar unas fórmulas que nos permitan controlar, digamos, las ocurrencias de aspas o de bolita en este tablero de juegos. Entonces, el criterio para poder determinar si una de las dos personas, uno de los dos jugadores ha ganado, es que en una de las 8 posibles alternativas de triunfo exista pues 3 fichas en cualquiera de esas líneas. Como son 8 alternativas, podríamos pensar en 8 fórmulas tranquilamente. Eso es lo que vamos a trabajar. Para ello voy a utilizar digamos, la parte de alrededor del tablero de juegos para poder establecer, crear las fórmulas. La primera fórmula sería, por ejemplo, ahí en la diagonal superior izquierda, que es nada más y nada menos que la celda E11, que me va a permitir controlar la ocurrencia de las 3 fichas del jugador 1 en esa diagonal, tal cual se está mostrando en la pantalla. Por lo tanto, podría decir como expresión lógica que en la celda F12 su contenido es igual al de la ficha del jugador 1. Para que el jugador 1 gane en esa línea, también tiene que ocurrir que en la siguiente celda aparezca también la misma ficha y en la subsiguiente, en esa línea, va a tener que aparecer nuevamente la ficha del jugador 1. Entonces, en las celdas de color verde voy a hacer ese procedimiento de tipo lógico para poder hacer una especie de control. Por supuesto que en este caso hay que fijar la celda de la ficha del jugador 1 para poder hacer una copia. Voy a aumentar un poquito el zoom, que me parece que está algo reducido. Muy bien. Entonces, esta fórmula la voy a copiar una vez hacia la derecha para poder hacer algunas modificaciones. El dato G12, que no es otra cosa que el que aparece iluminado en borde azul, bueno, se ha generado un desfase pues por el hecho de haber copiado la fórmula, y lo que podemos hacer es reacomodar esos datos para ahorrarnos un poco de tiempo en el tema de crear la otra fórmula. Simplemente ya es una cosa más de práctica. En el otro caso, en el otro extremo, pues las celdas que van a estar siendo controladas, por decir así, van a ser en la otra diagonal. Entonces reacomodamos los datos, las referencias, y pues ahí tendríamos nosotros ese segundo, digamos, la quinta fórmula, ¿no? En el siguiente caso, igual, ahora ya también creo que el control va a tener que hacerse en la línea horizontal. Por eso reacomodamos las referencias para hacer el último bloque de copias
en ese sentido. Ahora, por supuesto, aquí creo que debo modificar un poquito el formato para evitar confusiones. Lo mismo, entonces, es que voy a hacer la fórmula ya no para la ficha 1, sino para la ficha del jugador 2. En este caso, será el mismo razonamiento. Vamos a hacer la afirmación de que en las afirmaciones, en que las tres celdas de esa diagonal tienen escritas la ficha del jugador número 2 o la ficha bolita. El orden en realidad no es importante porque es una multiplicación, así que puede ser completamente diferente siguiendo pues las reglas de la multiplicación. Bueno, ahora voy a hacer el proceso para copiar la fórmula, reacomodar las referencias hacer todo el proceso repetitivo, que al principio puede costar un poquito de trabajo, pero ya con un par de ejercicios esto se soluciona de inmediato. Ahora hago la copia para reacomodar las referencias y finalmente pues ese reacomodo se va a llevar a cabo con un poquito de paciencia, porque en este caso la resolución de los monitores siempre es un poquito perjudicial para este tipo de procesos. Y ya está. Ahora nos toca, lo que nos tocaría sería ahora concentrar la información de que si ganó o perdió uno de los dos jugadores. Entonces, si el tablero de juegos contiene 0, o mejor dicho, contiene todas sus celdas en blanco, entonces quiere decir pues no hay absolutamente nada que hacer, que todavía no hay ninguna jugada. Entonces, primero voy a concentrar el triunfo, o mejor dicho, la señal, ¿no? La señal 0 o la señal 1, para saber si el jugador ha ganado o ha perdido. Repito, si se escriben 3 fichas iguales en cualquiera de las líneas, ha ganado uno de los dos jugadores. En este caso, el jugador número 2, por lo tanto, la señal aparece como número 1, obviamente en el color que le corresponde. Para eso, el procedimiento sería simplemente elaborar una suma de todas las celdas de color verde. Perfecto, entonces selecciono el primer bloque de celdas y luego el segundo bloque de celdas de color verde. Lo mismo ocurrirá pues para las celdas de fondo marrón claro. Simplemente elaboro la suma de ese bloque de celdas y podríamos controlar, por ejemplo, ahora para ver si ganó el jugador 1 o ganó el jugador 2, ¿no? O no hay ganador, o todavía no se ha realizado ninguna jugada. Voy a contar cuántas de estas celdas del tablero ya tienen jugada. Si sale 0, quiere decir que aún nadie ha jugado. Pues bien, entonces ahora ya procedo a resolver la parte del centinela. En otras palabras, voy a establecer
las tres alternativas de solución, de respuesta, perdón, que me están pidiendo en el ejercicio. Decimos sí. Digamos, en el control de la señal del jugador 1 aparece el número 1 y en el control de señal del jugador 2 aparece el número 0. Quiere decir que, coma, si eso ocurre, si es verdad, voy a poner pues gana el jugador número 1. En caso contrario, para que gane el jugador número 2, lo que podríamos decir es lo siguiente, ¿no? Si en la celda del jugador 1 aparece el número 0 y en la celda de control del jugador 2 aparece el número 1, entonces gana el jugador 2. En caso contrario, le quedan dos condiciones: que no hay ganador, porque hubieron jugadas pero no hay ganador. Entonces lo que voy a decir es lo siguiente: si en la celda de 8 aparece un número mayor que 0, quiere decir que no hay ganador. Pero si no aparece un número mayor que 0, significa que es un número diferente o igual a 0, pues no se ha realizado ninguna jugada. Ninguna jugada. Y finalmente cerramos ese último sí, porque el no se ha realizado ninguna jugada es el caso contrario de ese último sí. Ese último sí es el caso contrario del anterior. Y ese anterior es el caso contrario del primero. El problema ya está resuelto. Muy bien. Finalmente, pues podemos esconder estas columnas, las filas también, para poder dejar un trabajo mucho más presente. Bien, para solucionar la pregunta 3, en la base de datos existe una columna sexo, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento e ingresos, pero no existe la edad para hacer el famoso cálculo que nos están pidiendo en la parte A, ¿no? En la primera pregunta. Entonces vamos a crear pues la columna de las edades para realizar ese cálculo. Yo lo voy a tornar en un fondo amarillo y letras de color oscuro para poder mostrar con un poquito más de facilidad esta parte de la solución. Entonces creo mi columna llamada edad y voy a hacer el cálculo de la edad al día de hoy. En otras palabras, podemos utilizar la función si fecha, donde se pone como dato la fecha más antigua, ahora se pone la fecha más reciente, y entre comillas como tercer dato la letra Y para que calcule la edad exacta. Finalmente le damos enter y copiamos toda la fórmula hasta el final de la tabla. Ahí estamos. Ya tenemos la edad, ya tenemos la fecha de nacimiento, por lo tanto lo que me tocaría ahora es pues ponerle nombre a cada una de estas columnas, ¿no? Para hacer mucho más fácil el trabajo. Entonces voy a seleccionar este bloque de datos, luego el que sigue, luego el subsiguiente y luego los dos últimos. Puede ser manualmente o utilizando pues la etiqueta fórmulas crear desde la selección. Los nombres están en la fila superior de cada bloque
aceptar. Ya está. Entonces ahora simplemente hay dos alternativas de solución. La primera sería agregar una columna más para hacer ese análisis. Voy a crear esa columna a la que voy a llamar pues parte A. Entonces en esa columna lo que voy a hacer es justamente vamos a resolver utilizando expresiones lógicas. La expresión lógica sería, si primero una afirmación, que en la celda G11 aparezca la palabra femenino. Y eso tiene que ir enganchado con que en la celda C26 aparezca la letra F. O en la celda G11 es fijo, aparezca la palabra masculino y eso también nuevamente va enganchado con que en la celda C26 aparezca la letra M. Es una expresión O, por lo tanto voy a encerrarla entre paréntesis, toda la expresión más compleja, para luego encadenarlo con las otras condiciones. Dice, y además, la edad, en este caso, la celda K26 es igual, mayor que 35, donde 35 es la celda G12, K26 obviamente la columna K es constante, y además esa misma edad, K26, es menor que el dato que está en la celda G13, que es también constante. Y por último, el lugar de nacimiento, G14, es igual al dato lugar de nacimiento de la celda E26. Columna E constante. Una vez que esa secuencia de datos está calculada, pues me va a devolver ceros o unos. Por lo tanto, podría ahora multiplicar por la edad. Si cumple con todos los requisitos, la edad es la que aparece. Basta que no cumpla con esos requisitos, la edad se convierte en cero. Por lo tanto, ahí tengo yo ese dato. Voy a seguir un poco la regla teórica de dejar fija la columna K. Y en este caso, pues, voy a ponerle nombre a la columna. Fórmulas, crear desde la selección, fila superior. Y me dice cuál es el promedio sin decimales. Perfecto. La primera solución sería promedio punto sí, o promedio sí conjunto de los datos de la columna parte A, coma, donde nuevamente el dato parte A sea mayor que 0. Por supuesto, si voy a redondear a 0 decimales, utilizaré pues el dato truncar 0 decimales. Muy bien, para la solución de la parte B, simplemente primero, como en todo ejercicio, hay que ver bien los datos que se van a manejar y lo que nos están solicitando. Dice hombres
con edad menor a 20, también mayor a 60 años, quiere decir que son dos conjuntos disjuntos. Ahí no puedo aplicar la función promedio sí conjunto porque no son condiciones y, son condiciones o. Y también, si observamos un poquito más, en la pregunta dice, ¿y las mujeres? Obviamente, eso con mayor razón nos dice que tenemos que utilizar cualquier otra alternativa de trabajo menos directamente la función promedio sí conjunto, ¿no? Lo que voy a hacer es el uso de la definición del promedio, es decir, voy a sumar los datos, los ingresos de todas esas personas y los voy a dividir entre el número de personas que hay. Entonces, en lugar de promedio sí conjunto, voy a usar sumar sí conjunto entre contar sí conjunto. Veamos. Primero, para los hombres menor que 20 y mayores que 60, su ingreso promedio, la suma de sus ingresos. Sumar sí conjunto del dato hombres, entonces en este caso es la columna sexo, es igual a la letra M, su edad, la columna edad, debe de ser, dice, menor de 20. Ya está. Pero también los hombres, el otro bloque de hombres con edad mayor de 60, también. Sumar punto sí punto conjunto, el dato sexo igual a la letra M, igual que en el caso anterior, coma, la edad, en este caso va a ser mayor que 60. Simplemente estoy armando mi estrategia de trabajo, ¿no? Sumando primero los ingresos, acá me estoy olvidando de esos dos conjuntos. Pero adicionalmente a ello tengo que sumar los ingresos de las mujeres, más sumar punto sí punto conjunto. Voy a sumar los ingresos, si no hay que olvidarse, de las personas que en la columna sexo tienen la letra F, además su edad, es menor a 50 años y además sus ingresos son mayores a 800. Mayores a 800. Por el momento creo que no hay más. Entonces, a toda esa suma, obviamente tengo que encerrarla entre paréntesis. Toda esa suma la tengo que dividir entre el número de personas que cumplen con esas condiciones. Por lo tanto, lo que voy a hacer pues será copiar todita esa suma, control C, dividido, un control V chica, y todo lo que es el denominador lo cambiaré por contar sí conjunto para empezar, y le quitaré los ingresos porque el contar sí conjunto no hace otra cosa más que contar condiciones. Contar sí conjunto, quito ingresos. Si hay otro, por supuesto que también lo hay. Ahí está. Contar sí conjunto y también quito la columna ingresos. Una revisión rápida de los datos. Me parece que no hay más que agregar. Y dice, tiene que ser un redondeo. O no dice, a ver. Si lo dijera, ingreso promedio. Bueno, por costumbre, por, digamos, una regla general de cálculo con
moneda, pues hay que redondearlo. Voy a hacer un redondeo de ese resultado, por ejemplo, a 2 decimales. La pregunta C. Me piden cuántas edades diferentes hay. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es, primero, voy a ordenar las edades de mayor a menor o menor a mayor. Entonces, a ver, pues voy a poner acá ordenador, ya está. Vamos a ordenar las edades. En este caso voy a utilizar la columna M, y en la columna M voy a hacer la ordenación. Creo que es evidente. Lo voy a manejar con la función kdécimo. Puede ser mayor, puede ser menor. La función kdécimo menor tiene dos datos: el rango donde se va a hacer de donde se va a sacar los datos numéricos, y el número de elemento. En este caso, usando la función filas, puedo autogenerarme mi contador, que va a empezar en 1, 2, va a seguir 3, 4, 5 y así sucesivamente. Por lo tanto, lo que me va a dar como resultado es la menor edad, y luego va a ir aumentando las edades hasta llegar a la edad máxima. Perfecto. Por lo tanto, para saber cuántas edades diferentes hay, voy a crear una segunda columna, columna N, a la que le voy a poner pues nombre contador de edades, y simplemente me va a servir a mí justamente para desarrollar ese conteo. Y ese conteo no va a ser otro más que el siguiente: a la primera edad, cualquiera que sea su valor, le tengo que poner el número 1, no hay más. Voy a contar cuántas edades diferentes hay. Entonces siempre por lo menos va a haber una edad. Al segundo valor, o a la segunda celda, tengo que ponerle ya una fórmula que va a consistir en lo siguiente: si esa edad, la segunda, es igual a la primera, si esa edad es igual a la primera, entonces lo que tengo que hacer es decir que mi contador no aumenta, porque son las mismas edades, porque es la misma edad. En caso contrario, cuando no es la misma edad, mi contador ya cambia. ¿A cuánto? A 1 más. Aumenta en una unidad, porque sería la segunda edad, la tercera, la cuarta, la quinta, la enésima. Por lo tanto, en este caso, pues voy a fijar simplemente las tres columnas, ¿no? Las tres columnas, las referencias a las columnas, para cumplir con la regla teórica, y luego simplemente pues arrastro mi contador de edades. Por lo tanto, el último dato que está en la parte de esa columna es el número de edades que hay en total. Así que en la celda, bueno, voy a ponerle nombre inclusive a esa tablita: fórmulas, crear desde la selección, fila superior. Pues simplemente el máximo de ese contador es el número de edades diferentes que hay. ¿Que va a cambiar? Por supuesto que sí. Muy bien, listo el pollo, calientito.